Mi nombre es Dayana Rodríguez y a continuación realizaré la presentación de los avances de la tesis. Nuestro trabajo se encuadra en la propuesta de la álgebra temprana y el foco de interés es el trabajo de maestros de educación primaria con patrones y la repercusión que puedan tener en el aula de educación primaria. A continuación, presentamos el problema de investigación contextualizado en tres enfoques diferentes, desde lo personal, lo curricular y las recomendaciones sobre la inserción al pensamiento algebraico en la escuela. Desde lo personal, algunos investigadores expresan las dificultades que suelen tener los estudiantes de educación secundaria al trabajar con el álgebra y manifiestan que una de las causas es el abrupto pasaje que se da de la aritmética al álgebra. Dicha dificultad persiste en muchos casos en los años siguientes de escolaridad. Lo he podido observar al trabajar con futuros maestros de educación primaria. Dicho fenómeno se manifiesta en cierto rechazo por parte de mis alumnos al trabajar con actividades que impliquen un razonamiento algebraico, ya sea en el contexto geométrico como en el aritmético. Los estudiantes no presentan dificultad al trabajar desde la aritmética, pero cuando de esta se pasa a lo algebraico, los estudiantes expresan serias dificultades y manifiestan recuerdos no gratos de trabajar con álgebra en educación secundaria. Incluso los estudiantes me cuestionan cuál es la razón por la que se trabaja con algún problema de álgebra al magisterio, ya que, según ellos, esto no es necesario, pues desde su experiencia como estudiantes de educación primaria o como practicantes, no se trabaja con álgebra en educación primaria. Desde lo curricular, esto es muy preocupante, ya que por un lado, al igual que los estándares, la NCTM, varios investigadores recomiendan abordar el desarrollo del pensamiento algebraico desde los primeros años de escolarización. Por otro lado, el álgebra está incluida en el currículum uruguayo de educación primaria, aunque no de la misma forma que está en otros países como Corea y Estados Unidos, donde el álgebra está incluido en ambos ciclos del sistema de educación primaria. En Uruguay aparece el contenido álgebra en el 2008 únicamente en el segundo ciclo, o sea, con niños entre 10 y 12 años de edad, en tres aspectos: el patrón y el número generalizado, la variable como expresión de número generalizado y como número desconocido. Cabe destacar que se nota un desfasaje entre lo que los maestros de educación primaria deben enseñar y lo que los futuros maestros aprenden en el currículum de formación docente, puesto que en formación docente no se trabaja con la generalización de patrones en forma explícita, sino que se hace hincapié en la noción de proporcionalidad. Por ende, es de nuestro interés estudiar las prácticas utilizadas por los maestros de educación primaria que subyacen en las tareas de generalización de patrones. Sobre las recomendaciones sobre la inserción al pensamiento algebraico de estudiantes de primaria, respecto a introducir el álgebra en la educación primaria, Van Duren y colaboradores opinan que la aritmética debe ser algebraizada para facilitar la formación de las habilidades que permiten desarrollar el razonamiento algebraico a medida que los estudiantes avanzan en el plan de estudio. Kieran considera que el pensamiento algebraico no se desarrolla naturalmente mediante la instrucción y el currículum basado en la aritmética tradicional, sino que es necesario fomentar intencionalmente el pensamiento algebraico desde los primeros grados en educación primaria. Por lo tanto, consideramos que es muy importante que los maestros de educación primaria desarrollen el conocimiento del álgebra necesario para luego poder enseñar pensamiento algebraico en la escuela. Al igual que los estándares de la NCTM, varios investigadores consideran que para esa tarea de instrucción es muy importante el conocimiento y los dominios mínimos del pensamiento algebraico en los maestros de educación primaria. En Uruguay no hay ninguna investigación que profundice sobre el nivel de conocimientos del álgebra de los maestros de educación primaria, por lo que podríamos afirmar que la problemática está y queremos investigarla.
A continuación, reportaremos algunas investigaciones que por sus objetivos de investigación, metodología empleada o conclusiones a las que arriban, guardan relación con la temática que nos proponemos abordar. Hemos organizado esta sección de la siguiente manera. Por un lado, las investigaciones referidas a experiencias con maestros y futuros maestros de educación primaria con respecto al pensamiento algebraico, y por otro lado, investigaciones referidas a experiencias con estudiantes de educación primaria en tareas de patrones. Con respecto al primer aspecto, Blanton y Caput, 2005-2011, llevaron a cabo un proyecto a largo plazo en el cual buscaron integrar el pensamiento algebraico en la enseñanza de la matemática en primaria y capacitar a los maestros para algebrizar sus aulas. Los resultados indicaron que los maestros pudieron integrar el razonamiento algebraico de forma planificada y espontánea en sus clases y adquirieron conocimiento del contenido y pedagógico. Wilkie y Clark, 2015, investigaron las percepciones y las experiencias de los maestros de la escuela primaria en la enseñanza del pensamiento funcional. Observaron que en varios de los maestros se observó modificaciones en sus creencias y sus actitudes hacia el álgebra a partir de observar el grado positivo de involucramiento de sus alumnos al trabajar en dicha disciplina, hasta mostrar un interés en seguir trabajando con álgebra después de finalizar el estudio. De Monti y colaboradores buscaron identificar si los maestros de segundo ciclo de educación primaria reconocían en las actividades de patrones cuáles eran los elementos potencialmente algebraicos. Muy pocos observaron la relevancia para la generalización y una variedad de posibles expresiones algebraicas correctas para dicha generalización. Solo la mitad reconoció con exactitud los dos tipos de generalizaciones. Callejo y Zapatera analizaron si el futuro maestro identificaba los conocimientos matemáticos utilizados por los alumnos de primaria en la resolución de problemas de generalización de patrones y por otro examinaron cómo usaban dichos elementos para interpretar la comprensión de los alumnos al resolver ese tipo de problemas. De los hallazgos obtuvieron que casi la mitad de los futuros maestros lograron la identificación de los elementos matemáticos utilizados por los estudiantes para resolver los problemas. Sin embargo, únicamente 2 lograron identificar las diferentes características de la comprensión de la generalización de patrones por parte de los alumnos. Respecto a las experiencias referidas experiencias de estudiantes de educación primaria con tareas de generalización de patrones, Merino, 2012, en su estudio, buscaba analizar las estrategias y representaciones usadas por 20 estudiantes al resolver problemas con patrones. Entre los resultados, encontró que los estudiantes utilizaron una gran variedad de estrategias, usaron diversos patrones apropiados, tanto completos como incompletos, así como patrones inadecuados. En cuanto a las representaciones utilizadas, las más comunes fueron la pictórica, en el caso que implicaran valores pequeños, y la numérica en los demás casos. Otro de los investigadores fue Moreno, que en el 2012 buscó favorecer el acercamiento de estudiantes de tercer año de educación primaria al pensamiento algebraico mediante el trabajo con una secuencia de actividades de patrones y analizar los aportes de esta en la comprensión de estudio de patrones numéricos. Los estudiantes se familiarizaron con la representación tabular y pictórica, lo que ayudó a que pudieran identificar la variabilidad en la construcción de patrones, los procedimientos matemáticos utilizados para encontrar términos de la secuencia, así como establecer relaciones entre las cantidades. Otro de los investigadores fueron Rivera y Sánchez, que en el 2012 implementaron una secuencia didáctica con niños de tercer año con el objetivo de generalizar patrones numéricos y geométricos para desarrollar el pensamiento variacional en los estudiantes. Los estudiantes lograron un nivel elemental de generalización. Se les dificultó expresar de forma general cómo se conforma el patrón y muy pocos estudiantes alcanzaron el uso de símbolos en el registro de la generalización. Los autores resaltan la importancia de trabajar con la
representación tabular en la búsqueda de la generalización. A partir del planteamiento del problema y la revisión de la literatura, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las prácticas utilizadas por el maestro de educación primaria en la resolución de tareas de identificación y generalización de patrones? ¿Y cuáles se identifica que ocurren en la cotidianidad del niño previo a ser trabajado como contenido en el ámbito escolar? Los objetivos que nos proponemos son los siguientes. Objetivo general, el estudio de las prácticas involucradas en la resolución de tareas de patrones por parte de maestros de educación primaria. Objetivos específicos, 1. Investigar cuáles son las prácticas que utiliza el maestro de educación primaria en tareas de generalización de patrones. Y 2. Explorar si el maestro reconoce en la cotidianidad del niño las prácticas que están involucradas en la identificación de patrones. A continuación, presentaré el marco conceptual consultado para entender de qué se trata la álgebra temprana y poder introducirnos en el tema que nos compete. Álgebra temprana. Surgimiento. Entre la década de 1980 y 1990, los investigadores se centraron en analizar lo que no podía hacer el niño, analizando las dificultades que implicaba trabajar con el álgebra y tratar de justificar por qué se debía dejar para trabajar el álgebra en etapas posteriores a trabajar con aritmética, justificándolo desde las etapas de desarrollo de Piaget y desde el surgimiento del álgebra, que es posterior al de la aritmética. Hasta que, en la década de 1990, surgen investigaciones que se centran en lo que los estudiantes pueden hacer si se les brindan las condiciones para hacerlo. Uno de los investigadores que defendió esta postura fue Mason, quien sostiene que el niño, previo a ir a la escuela, desarrolla habilidades de generalización y que se deben utilizar dichas habilidades con fines didácticos para desarrollar el pensamiento algebraico. En esa época también surge cierta insatisfacción con la enseñanza tradicional del álgebra, ya que se subestimaba la capacidad del niño de trabajar con álgebra. También se trabajaba en álgebra presentando un simbolismo desprovisto de significado para el estudiante. También cuando se trabajaba con aritmética no se relacionaba con otros contenidos del currículum como puede ser el álgebra. Los estudiantes no lograban ver la importancia del álgebra en tareas de aritmética. Se observaba una falta de generalización y razonamiento, así como un salto demasiado rápido al tratamiento formal del álgebra y la falta de claridad en para qué y para quién es de utilidad del álgebra, y no se presentaba la naturaleza Solo se presentaba la naturaleza operacional del álgebra y se dejaba de lado la estructural. Todo esto lleva a los investigadores a buscar una solución, una forma más efectiva de enseñar álgebra. Entre las diferentes propuestas, la más ambiciosa es la que denominan álgebra temprana. ¿Qué es el álgebra temprana? Según Molina, consiste en un cambio curricular. La introducción del álgebra desde los primeros años, no como una asignatura, sino como una manera de pensar y actuar en objetos, relaciones, estructuras y situaciones matemáticas, como guía hacia una enseñanza con comprensión de las matemáticas. Con el objetivo de promover una forma de pensar, el hábito de buscar la regularidad y articular, probar conjeturas, para una clase infinita de números. Según Caput, la propuesta consiste en la algebrización del currículo, lo que implica promover en las aulas la generalización de relaciones, propiedades matemáticas, patrones, actividades de modelación, y para esto consideran que es pertinente que en los estudiantes se propicien los hábitos de exploración, predicción, discusión y argumentación. No todos los investigadores que apoyan el álgebra temprana comparten las mismas ideas. Se encuentran ciertos debates y ciertas posturas sobre nociones relativas al tema, como por ejemplo,
con respecto a la demarcación entre la aritmética y el álgebra, es decir, si existe una ruptura entre ellas o si existe una continuidad, el rol referencial del álgebra, a la importancia y el tiempo que se introduce la notación algebraica u otros sistemas simbólicos como el tabular, gráfico, lenguaje coloquial. Otro punto es si se debe de partir del razonamiento aritmético del niño para introducir el algebraico o si se debe ofrecer ciertas herramientas para ampliar su nivel de generalidad que ya trae. Para Caput y Blanton, el propósito que está latente de la álgebra temprana es lograr que los niños puedan comprender las relaciones estructurales y la generalidad de la matemática y que no se limite a experiencias aisladas en computación para lograr experiencias exitosas en el futuro, pero es un proceso largo que comienza en educación primaria. Ese cambio en la enseñanza de la matemática en educación primaria debe ir acompañado de cambios en el currículum y sobre todo en las prácticas de enseñanza, ya que los maestros tienen poca experiencia con los tipos de pensamientos algebraicos. ¿Qué es el pensamiento algebraico? ¿Qué se pretende? Cuando se habla de introducir el pensamiento algebraico a los niños de educación primaria, no quiere decir que lo que se pretenda es adelantar los cursos de álgebra que actualmente se trabajan en ciclo básico de secundaria, sino que lo que se propone es capacitar a los estudiantes mediante el fomento de un mayor grado de generalidad en su pensamiento y una mayor capacidad de comunicar dicha generalidad, a partir de hacer explícito el carácter algebraico de temas ya tratados. Varios investigadores se han dedicado a caracterizar el pensamiento algebraico para entender su complejidad. Algunos de ellos son los siguientes. Caput delimitó 3 líneas de contenidos incluidas en el pensamiento algebraico. 1. Aritmética generalizada. 2. Pensamiento funcional. 3. La aplicación de generalidad como lenguaje de modelado. En la misma línea, Bednar y colaboradores identifican diferentes enfoques del álgebra para que el aprendizaje sea más significativo para el estudiante, generalización de patrones numéricos y geométricos y de las leyes que rigen las relaciones numéricas, resolución de problemas, resolución de ecuaciones ayudados por el uso de modelos concretos, introducción de situaciones funcionales y modelado de fenómenos físicos y matemáticos. En palabras de Blanton y Caput, el pensamiento algebraico es un hábito de la mente que impregna todas las matemáticas y que implica la capacidad de los estudiantes para construir, justificar y expresar conjeturas sobre la estructura matemática y las relaciones. Mason afirma que la generalización es el latido del corazón de las matemáticas y considera que si el maestro no es consciente de su importancia y no tiene el hábito de generar en sus estudiantes que estos realicen sus propias generalizaciones de forma natural y espontánea, entonces no le está dando lugar al pensamiento matemático. Este investigador también afirma que la capacidad para detectar patrones y expresar generalidad está presente en el niño desde su nacimiento y ciertamente desde su ingreso a la escuela, siendo esto muy importante para nuestro trabajo, ya que uno de nuestros propósitos es que el maestro reflexione sobre aquellas instancias de la cotidianidad del niño en la que detecta patrones para que en una instancia posterior el maestro pueda partir de esas instancias para trabajar en el ámbito escolar la generalización con patrones como contenido disciplinar. Para poder trabajar con el estudio de patrones debemos dirigirnos a la segunda línea del contenido del pensamiento algebraico planteado por Caput, el pensamiento funcional. Según Cañada y Molina, el objetivo de introducir el pensamiento funcional en educación primaria no es el trabajar lo mismo que se trabaja en los primeros años de secundaria, sino promover en los niños aquellas capacidades que se logran en tareas con funciones, que les va a servir para razonar en general y en matemática en particular en niveles educativos superiores. Varios investigadores afirman que los niños de primaria tienen capacidades relacionadas con el pensamiento funcional que antes de ser descubiertas ni se imaginaba que existían y que su nivel de comprensión mejora al estar respaldado por un buen diseño de la enseñanza del álgebra.
Trabajar tempranamente con tareas que involucren el pensamiento funcional tiene efectos positivos a largo plazo. Generalización de patrones. Según Cañada y Molina, el pensamiento funcional fomenta la identificación de patrones y la generalización de relaciones entre cantidades que covarían, lo que lleva a trabajar con representaciones en diferentes sistemas para facilitar la interpretación y predicción del comportamiento de las funciones. Según Smith, existen 3 modelos para analizar los patrones y las relaciones: el patrón recursivo, el pensamiento covariacional y la relación de correspondencia. Para responder la pregunta de investigación, nos proponemos los siguientes aspectos metodológicos. 1. Se elaborará una secuencia de actividades que involucre el trabajo con patrones donde se evidencien las prácticas subyacentes a dichas actividades, como comparar, modelar, construir patrones, equivaler, expresar, representar, generalizar, comunicar, entre otras. 2. Dicha secuencia será propuesta a 3 maestros para ser realizada en forma individual. Luego se analizará el trabajo de los maestros y a partir de dicho análisis se elaborará el diseño de una entrevista para reflexionar sobre las prácticas puestas en juego en las actividades anteriores y en qué grado éstas aparecen en la cotidianidad del niño. 4. Se realizará la entrevista y luego se analizarán los datos recabados. Hasta el momento no cuento con un análisis de resultado, puesto que aún no he realizado el trabajo de campo. Estoy en la etapa de elaboración de la secuencia. Respecto al último ítem que se deberá incluir en la presentación, referido a los comentarios y sugerencias, espero deseosa todas las críticas y aportes que puedan hacer para mejorar la propuesta que estoy haciendo. Desde ya, muchas gracias.